la mano alta y de pie, y los puños cerrados para enfrentar los problemas con profundidad. Vamos a hacerlo. Bienvenidos a la Paradita Radio Show, un programa interactivo lleno de contenido nacional e internacional para mantenerte informado. Y recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales como son Instagram, Facebook, YouTube y Clipper y TikTok, señores. También estamos en TikTok como la Paradita Radio Show Oficial. Señores, y en este segmento estaremos hablando de algo que ya ha cruzado los límites. Y es la situación de Cuba. Señores, la República de Cuba necesita hacer una mano amiga urgente. La República de Cuba necesita un auxilio urgente. Y es que bajo la condición que se está viviendo en Cuba, la crisis cada día está más fuerte. Pero para iniciar este concepto de Cuba, vamos a dejar en manos de la bella Francesca el comentario inicial. Bueno, como tú ya has mencionado, vamos a estar hablando de la situación que está pasando el pueblo de Cuba en estos momentos. Ustedes saben, vamos a no entrar en materia tan rápido, pero brevemente, ustedes saben que la relación que tenía el presidente Nicolás Maduro con Cuba era una muy buena relación, ya que ambos pues son gobiernos socialistas. Entonces, al producirse la captura de Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos le ha prohibido seriamente a cualquier país del mundo que le suministre lo que es petróleo al país de Cuba, lo que significa en Cuba una crisis mayor que la que ya de por sí tenían. El transporte X, los alimentos por el cielo, X también. Y ni hablar de lo que es la energía eléctrica, que sabemos que también el petróleo influye mucho en esta parte. Entonces, vamos a dejar que Cuba se sumerja en la miseria. No, No, se me fue ya. Ahora sí. no podemos permitir que Cuba se sumerja en una miseria. Yo le pido a Dios personalmente que Cuba puede encontrar una salida de verdad, porque por un lado entiendo que la medida tomada por Donald Trump es un tanto egoísta. Vamos a entrar en detalle con eso. Claro. Vamos a entrar en detalle. Porque también tiene dos pendientes. Y sabemos la intención que él tiene. Una es la realidad que se vive en Cuba y otra es la realidad que se quiere permear en Cuba. Por ejemplo, la opresión que ha generado Estados Unidos para que no se le suministre el concepto del mineral que es el petróleo, ¿verdad? Genera una crisis mayor porque ni hay combustible, ni hay carburante, ni hay ningún tipo de derivado del petróleo en Cuba. Si le cerramos la llave, si le cerramos el paso. Y por eso las autoridades de Cuba han salido a buscar auxilio en países como Rusia, como Vietnam y como China. Pero también esto ha generado una crisis tan aferra en Cuba que se ha intensificado en este 2026 hasta donde dicen Cirilo. Y eso es mucho en dominicano. Cuando dicen hasta donde dice Cirilo, en dominicano eso es mucho. Entonces, no solo la crisis que ha generado profunda en Cuba, sino la tensión internacional que ha generado este tipo de acción. ¿Y qué es lo difícil de todo? Que la opresión viene de afuera y la opresión es interna. Exactamente. Mira, el pueblo de Cuba ahora mismo denuncia lo que es una asfixia económica, así le llaman ellos, en su llamada infraestructura energética. Y me da mucha pena, mucha lástima ver a tantos ciudadanos cómo se quejaban frente a las cámaras internacionales diciendo que ya su país no da abasto. Incluso reflejaban un video del tema del transporte, cómo le están pasando actualmente. Yo entiendo que el presidente Donald Trump quiere, pues, por un lado,
aportar a que Cuba sea diferente, pero por otra parte, ellos ya han tenido algunos diálogos, aunque su gobierno formalmente no lo ha dicho, pero sí han tenido algunas conversaciones, según un viceministro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. No se ha formalizado una mesa de diálogo, pero ya Cuba, al verse en esta situación, el gobierno de Cuba, pues su lema de patria o muerte, le han bajado porque saben que van a tener que sentarse a hablar con los Estados Unidos para encontrar una solución definitiva a esto. Mira, si a Cuba no se le busca una intervención rápido sobre lo que es el control y represión que se está teniendo por el Partido Comunista de Cuba, que es el que lidera el hermano del difunto Fidel Castro, Raúl Castro, y la familia Castro, vamos a ver a una Cuba sucumbir. Hay algo que la gente no sabe en Cuba, y es que la crisis demográfica de Cuba está en lo siguiente. La población de Cuba está llegando al máximo de la población envejeciente. La juventud de Cuba está de una forma u otra buscando la forma de emigrar y salir. Y hemos visto las protestas, las masivas protestas que se han hecho en Cuba, pero no tienen resultado más que recibir más opresión. Y es antihumano ver que una persona no puede recibir un pan en un día, que una persona no puede recibir un alimento diario basado en un alimento real. Un país con tanto, pero con tanta riqueza como es Cuba. Y de donde se tiene el lema que provienen los mejores médicos. Bueno, Cuba llegó a ser uno de los países con la mejor preparación médica. Sí, sí. En su momento yo crecí escuchando eso. Cuba goza de tener una de las mejores preparaciones académicas en disciplinas deportivas. Cuba goza de uno de los mejores cascos urbanos turísticos de la historia. Y Cuba goza de cientos de cosas fabulosas para el mundo explorar a Cuba. Pero la opresión no lo permite. Tú sabes lo difícil que es ir de un país a Cuba de visita. Y no es porque tú no puedas ir, es por lo caro que sale ir a Cuba. Sí, de verdad. Y yo tengo fe de que Cuba va a cambiar, porque Cuba es uno de los países que yo desde pequeña he querido visitar. Mira, tengo aquí el comunicado que difundió la Cancillería cubana, diciendo que ellos están dispuestos a reactivar y ampliar la cooperación bilateral con los Estados Unidos para hacer frente a las amenazas que ha hecho Donald Trump, sin renunciar jamás a la defensa de su soberanía y la independencia. Pero ¿de qué independencia tú me estás hablando si ustedes son los mismos que no solamente ahora, sino que ya el gobierno de Cuba, el pueblo de Cuba viene deteriorándose poco a poco, año tras año? Mira, yo creo que José Martí tiene que estar rascándose la barba ahora mismo con la situación de Cuba. Porque una Cuba libre, como se pretendía desde su libertad, desde su inicio, está en un sueño. Está al igual que Venezuela, en un sueño. La diferencia de Venezuela es que tiene una expansión y ha tenido una demografía más abrupta y más preparada, o ha recibido más aporte y más desarrollo. Y no ha vivido la misma esclavitud que ha vivido Cuba, con el tema del socialismo y la familia Castro con su partido. Ahora, se ha tenido desde el 3 de enero, después de la captura de Maduro, se ha tenido conversaciones con Cuba, entre Cuba y Estados Unidos, buscándole, como decimos en un buen dominicano, un bajadero a la situación. Salir del meollo. Pero, ¿qué pasa? Que mientras más se acercan las conversaciones, el pueblo sufre más. Es como decir, mientras ellos más me busquen, yo te voy a sacar el jugo. Yo pregunto,
¿Qué pasará con Cuba el día que Raúl Castro cierre los ojos? ¿Habrá una revolución? ¿Tendrá una libertad? ¿Quién tomaría el mando? ¿Quién Porque tomaría? se quedaría bajo la familia Castro. Ahí viene subiendo un sucesor de los Castros. Pero no creo, desde aquí, desde esta tribuna, que dentro de una situación como la que está viviendo Cuba, pueda permanecer un imperio de la familia Castro. Bueno, yo entiendo que Cuba debe de levantarse, en Cuba debe de levantarse un nuevo libertador. Debe de levantarse alguien y que esperamos que estos diálogos que van a tener los Estados Unidos y Cuba puedan llegar a un acuerdo, porque yo que estuve analizando algunos videos, el presidente actual de Cuba, Raúl Castro, es una persona que, oye, renuente. Si eso es por video, yo no me imagino lo que sería la realidad. Mira, mucha gente no sabe, pero Cuba está a punto de caerse completamente. Sí, Cuba se está hundiendo. que Y ojalá llegará que un no. momento, si no se interviene, llegará un momento definitivo en que Cuba no podrá hacer nada. Y da pena que ver un país con tanto desarrollo, con tanto potencial, se quede sumergido en una dictadura, se quede sumergido en una opresión. Y desde aquí no estamos hablando, diciéndole a Cuba, levántate, a una rebelión y casen a su presidente. No, 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 no. Estamos pidiendo la intervención internacional, que se pueda mediar con este imperio socialista que ha tenido reprimido a un pueblo cubano por tantos años. Porque no es desde ahora que Cuba está reprimida. No, no, es que ahí está la historia. 20 años con Fidel Dice, y contando con Raúl. dice que ya Cuba tiene incluso el tema de la energía eléctrica ha empeorado por la escasez de petróleo que tienen Energía ahora. eléctrica. ¿Y Cuba tiene luz? ¿Qué pasa? Ve, No, te está pasando ahí. no, Leo, así No, te está no. pasando. No. Pero, May, Pero no podemos hablar tema, no podemos hablar de energía eléctrica cuando Cuba pasa casi 20 horas de apagones. No hay sectores que pasan días que no llega la luz. La alimentación en Cuba es como un tesoro en el fondo del mar. sí, de verdad, que es muy escasa. Pero el sistema de transporte en Cuba, ¿cómo es? La bicicleta predomina Y el todavía. nivel, o sea, la calidad de vida de allá de Cuba, el nivel que debe tener una persona para poder sostenerse al mes, no basta. El que vive en Cuba, el cubano que tiene un carro del 75, tiene una joya en su casa. Un vehículo del 75, Y yo vino carro tiene una ahí, joya. yo vino Todavía hay carro. unos ladas rodando en Cuba, los carritos chiquiticos que nada más caben dos atrás. Todavía ese sistema en Cuba no ha llegado a la modernización. Apenas hay internet y no sé de qué milagro todavía. No, y hay internet, pero con la supervisión de que el tema de la libertad de expresión, Cuba no tiene eso no libertad de existe expresión. allá. O sea, tú no puedes coger una red social y venir y escribir lo que tú quieras. Tú estás Entonces, allá. ¿qué va a pasar con Cuba? A viva voz, a un grito inmenso, se necesita una libertad de Cuba. Y de la misma manera en que se intervinió Venezuela, se le tiene que buscar un embajadero a Cuba. Pero también ver que cuando Cuba tenga una esperanza, cuando Cuba tenga una salida en mano, cuando Cuba tenga un punto para ser libre, que esta libertad sea garantizada, que el pueblo de Cuba pueda restaurarse. Y mira que Cuba tiene mucha gente buena, mucha gente buena, mucha gente trabajadora y mucha gente bella. Y da pena cuando tú ves que un cubano salió de allá y entra a un supermercado y se asombra por la cantidad de comida que ve. Uno lo ve y a veces uno llora con este tipo de videos porque da pena ver esa situación. Pero indiscutiblemente los Castro no pasan por esa situación. No, ellos no. Ah, no, jamás en la vida lo harían. Entonces, el socialismo es simplemente una represión y una opresión al pueblo Ellos son quienes para vivir mejor tienen, que cualquiera. ellos son quienes tienen el país así. Eh, Esperemos que las conversaciones entre Estados Unidos y Cuba puedan manejarse de manera afable al pueblo, que le puedan llevar soluciones y que la intervención
de Rusia, de China, de Vietnam o de otros países puedan servir para solucionar, no para empeorar, para solucionar la crisis y la situación de Cuba. Por una Cuba libre y por una Cuba que pueda tener expresión a nivel mundial. Eso queremos ver a Cuba de nuevo levantarse y que cada cubano pueda regresar a su país también, si tiene el deseo, y poder vivir esta vida que buscan muchos afuera, de tener más oportunidades. Bueno, gracias por acompañarnos en este segmento. Hasta aquí la Paradita Radio Show oficial. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Checa, yo trabajaba en un supermercado y conocí a un cubano. El tipo era 14 horas trabajando. Sí, Esa gente se faja mucho. Oye, se fajan.